Bien, vamos a comenzar a trazar lo que es nuestro trazo de manga básica. Este trazo nosotros ya lo hemos trazado en el salón, por lo tanto vamos a realizar nuestro video para dudas y aclaraciones. Ok, bien, como ya lo vimos en clase, el trazo de manga básica consta de lo que son 11 medidas totales para trazar. Tenemos lo que es la talla real, la medida escala que ustedes ya la debieron de haber obtenido previamente y tenemos los puntos de referencia. La talla va a ser la talla 11 en escala, pues 1 de 2. ¿Cuáles son las medidas a trazar? Bien, tenemos lo que es el largo manga, posteriormente tenemos lo que es el ancho manga y viene la primera nota. Obviamente para que yo pueda continuar con el resto de mis medidas tengo que realizar lo que dice en la nota. Número 3, la profundidad de la curva superior. Número 4, largo codo. Número 5, contorno mano. Y viene la segunda nota, que igualmente, como la anterior, primero tengo que realizar lo que viene en la nota para posteriormente continuar con mis medidas. Número 6, primera guía hoja superior. Número 7, segunda guía hoja superior. Número 8, primera guía hoja inferior. Número 9, segunda guía hoja inferior. Número 10, guía bisectriz hoja superior. Y número 11, guía bisectriz hoja inferior. Ok, bien, pues vamos a iniciarlo. Como ya lo habíamos revisado en la clase y les había comentado, la manga es el único trazo que se trabaja completo, a diferencia del resto de los trazos, ¿no? En este caso, pues es la única que trabajamos o que trazamos de manera completa para poder realizar alguna transformación. Por lo tanto, vamos a realizar una escuadra. Como no importa, digamos, de qué lado esté la escuadra, debido a que se trabaja de manera completa, a diferencia del resto de los trazos. En este caso pueden ustedes trabajar la escuadra que más les guste o la escuadra que más se acomoden, ¿sí? Podemos trabajar una escuadra del lado derecho o podemos trabajar una escuadra del lado izquierdo, como es mi caso. Realmente lo único que se invierten son los números, pero de ahí en fuera todo lo demás es lo mismo. Bien, yo ya tengo trazada previamente lo que es una escuadra. No olviden colocarle siempre al vértice la letra a la horizontal la letra C y a la vertical la letra B. Ok, vamos a dar nuestro primer punto de referencia, que es largo manga, corresponde a una distancia de 14.5 y dice que se va a dar de A sobre B. Entonces, igual, como siempre, colocamos el cero de nuestra regla exactamente en la esquina de nuestra escuadra y vamos a recorrer una distancia de 14.5. Una vez que ya la tracé, coloco número 1. Número 2 dice ancho manga, corresponde a 8.7 y la voy a dar de A sobre C. Y posteriormente voy a escuadrar con número 1 para formar un rectángulo. Entonces primero vamos a dar nuestra medida de A sobre C. La distancia de 8.7. ¿Sí? Y ahí voy a obtener el número 2. Una vez que ya obtuve el número 2, dice que tengo que escuadrar con número 1 para formar un rectángulo. Entonces unimos nuestra escuadra con el punto número 2 y el punto número 1 sin antes siempre revisar que mida los 14.5 que le corresponden de largo por los 8.7 que le corresponden de ancho. ¿Sí? Y escuadramos.
Esto siempre lo tenemos que cerciorarnos principalmente para revisar o verificar que nuestro rectángulo nos quede completamente derecho y no haya errores en nuestras medidas. Bien, viene la primera nota que dice dividir el rectángulo por la mitad a la medida del ancho manga para obtener el centro de la manga y colocarle letra D arriba y letra de comillas abajo. Bien, ya tengo mi rectángulo. Lo que voy a hacer ahora va a ser dividirlo por la mitad, pero en la medida de ancho manga. ¿Sí? Entonces, la medida que yo tengo de A número 2, si yo no mal recuerdo, le corresponde a 8.7 entre 2, me corresponderían a 4.35. Si yo tomo el punto, el primer número después del punto, corresponde a 3.4. Entonces, marcamos 4.3, perdón, 4.123 y 4.3 abajo. ¿Sí? Y simplemente unimos. Y de esta manera estamos dividiendo nuestro rectángulo en dos, colocándole la letra D arriba y la letra de comillas abajo. Ok, continuamos con nuestro trazo. Dice, profundidad de la curva superior va a ser de 3.5 y la voy a dar de A sobre B y escuadrar. Por lo tanto, entonces, nuevamente me coloco en el vértice A con el 0 en lo que viene siendo la esquina y marco una distancia de 3.5. ¿Sí? Y ahí obtengo el punto número 3. Pero dice que lo tengo que escuadrar. Entonces, lo pueden escuadrar directamente con su escuadra o simplemente pasamos la medida de A a 3, la pasamos sobre la línea de 2. ¿Sí? Y coloco 3.5. Y de esta manera escuadro. Obteniendo de esta manera el 3 comillas debido a que es un efecto espejo. Ok, número 4 dice largo codo, corresponde a 8.7, también se da de A sobre B y igualmente se escuadra. Por lo tanto voy a realizar lo mismo que realicé en el punto número 3. Nuevamente, desde A, pasando por el punto número 3, marco la distancia de 8.7, paso la misma distancia al otro lado y escuadro. ¿Sí? Obteniendo el punto número 4 y 4 comillas del lado derecho. Número 5, contorno mano, corresponde a 5 y dice que la mitad se va a dar de D comillas a la derecha y la mitad de D comillas a la izquierda. La mitad de 5 corresponde a 2.5, por lo tanto voy a dar 2.5 hacia mi derecha y 2.5 hacia mi izquierda. ¿Sí? 2.5 y 2.5 hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, una vez que yo ya tengo ubicado cuánto le corresponde, vamos a darlos. Coloco mi regla con la letra, con el 0 sobre la mitad o sobre el punto D y voy a dar los primeros 2.5, ¿sí? Que corresponde a número 5. Giro mi regla, ¿sí? Coloco nuevamente el 0 sobre la línea de D y recorro hacia el lado izquierdo
2.5. Colocando número 5. Si del lado izquierdo tengo los números normales y del lado derecho tengo los números con comillas, por lo tanto este se vuelve 5 comillas. Entonces, ¿cómo voy a revisar que realmente tenga mis 5 centímetros? Midiendo del punto número 5 hasta el punto número 5 comillas. Si yo reviso con mi regla esta medida, me tiene que dar un total de 5 centímetros. Bien, una vez corroborado viene la primer nota que dice que tenemos que dividir cada mitad de la profundidad de la curva superior entre 3 y enumerar de derecha a izquierda. Ok, bien. Recuerden que la curva superior se encuentra en la parte de arriba, por lo tanto, vamos a trabajar en esta zona. Voy a tratar de centrarla un poquito. Y lo voy a hacer más grande, ¿sí? Ok, bien, vamos a trabajar en esta parte de acá arriba. Y dice nuestra nota que primero tengo que dividir cada mitad de la profundidad de la curva superior entre 3. El número 3 corresponde a la profundidad de la curva superior. Cuando nos dice que es curva, significa que lo que vamos a trazar en esta línea va a ser una curva. Entonces, por lo tanto, vamos a dividirlo entre tercios, cada mitad. ¿Por qué entre tercios? Bien, porque recuerden que el número total que yo tenía era un número impar. 8.7 es un número impar. Al momento que nosotros lo dividimos, sí, por la mitad, nos vuelve a quedar un número impar. Tenemos 8.7 entre 3 corresponden 8.7 entre 3. Ahora no me sale. Perdón, entre 2, 8.7 entre 2, que era la respuesta correcta, corresponden a 4.35, ¿sí? Entonces, de este lado, estos 5 milímetros que yo tengo aquí me van a variar. ¿Por qué? Porque de este lado de A a D, si ustedes no mal recuerdan, nosotros trazamos 4.3. Pero si yo mido de D a 2, no me va a medir 4.3, ¿sí? Sino me va a medir 4.4. Entonces, si yo sumo 4.3 más 4.4, me van a dar exactamente 8.7, ¿sí? Y lo revisamos. 4.3 4.3 más 4.4 da un total de 8.7, que es exactamente lo que corresponde a mi medida de A a 2. Ahora, dice que lo tenemos que dividir en tercios. Debido a que estas dos medidas son completamente distintas, tendríamos que dividir cada una entre 3. Vamos a trabajar primero con la parte derecha, que dice que es un 4.4 entre 3, me corresponden a 1.46666 infinitamente. Entonces vamos a anotarlo por acá. 1.4666666, ¿sí? Nosotros solamente vamos a tomar el número después del punto. Por lo tanto, corresponde a 1.4. Y lo vamos a trazar de D hacia 2. ¿Por qué? Porque solamente es la primera mitad. Bien, lo vamos a ir trazando uno por uno para que no se nos dificulte. Ok, vamos a trazar de D sobre 4. Vamos a trazar 1.4. La misma medida que doy arriba, la misma medida que doy abajo. Y 1. ¿Sí? Ya hice
el primer tercio. Vamos a hacer el segundo. A partir de este primer tercio, yo voy a trazar el segundo. ¿Qué quiere decir? Que voy a colocar la regla exactamente sobre la línea trazada y voy a recorrer nuevamente 1.4. Y del otro lado hago previamente lo mismo. ¿Sí? 1.4. E igual vuelvo a unir. Y proporcionalmente, si ustedes observan, se ve el último, el que está al costado, se ve ligeramente más grande. Esto es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos centrando la pieza. Ok, vamos con la segunda parte, que es la del lado izquierdo. Dice que mide 4.3 entre 3 corresponde a 1.43333 infinitamente. Entonces, vamos a anotarlo por aquí. 1.43333 infinitamente. Nosotros solamente vamos a tomar el primer número después del punto. Por lo tanto, de la misma manera que en la anterior, vamos a marcar 1.4 en el mismo proceso, de centro hacia costado. ¿Sí? Giro mi regla, marco 1.4 superior y la misma medida que di arriba la voy a dar abajo, sobre la línea de 3. 1.4. ¿Sí? Y 1. Solamente van a trabajar en la primera parte. ¿Sí? No vamos a trabajar en la parte de atrás o en la parte de abajo. Solamente en la primera división o en la primera parte que está dividida. Ahora, lo mismo que hicimos, vamos a recorrer nuestra regla para volver a marcar los siguientes 1.4, ¿sí? La misma medida que doy arriba la doy abajo y simplemente uno estos dos puntos. Y de esta manera obtuve, digamos, mis 3 tercios. Igualmente, ligeramente el último queda más grande. ¿Por qué queda más grande? Bien, esto lo vimos en clase. ¿Se acuerdan de estos 6 puntos, de estos 6 milímetros infinitos y esos 3? Bien, eso se debe a que este número es un número impar. Si yo en vez de haber obtenido aquí 1.3 y 4.3 y 4.4, yo hubiera obtenido, no sé, mi número fuera 4.5, pues obviamente al momento que yo realice mi división, me quedaría pues obviamente un número completo, ¿sí? Y no habría la necesidad de que yo lo trazara obligatoriamente de centro. Solamente se traza de centro cuando yo me encuentro números infinitos. Cuando yo me encuentro con números completos, ¿sí? O números enteros, digámoslo de esta manera, pues efectivamente podemos trazarlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero siempre y cuando no tenga yo números infinitos. Ok, una vez que ya dividí en tercios, viene la segunda parte de la nota que dice enumerar de derecha a izquierda. Bien, vamos a ubicar la parte derecha, que en este caso es digamos que viene siendo de la parte del 2 hacia izquierda, que va a ser hacia A. Y vamos a enumerar cada tercio. La primera línea que yo tengo de mi línea de costado, pues ya está enumerada, no necesito enumerarla, ¿sí? Y le voy a colocar a la siguiente el número 1. ¿Sí? Primera. A la siguiente le voy a colocar el número 2. O el número segundo en este caso. La que sigue es la letra D, que es la línea de centro. A esta línea no la voy a enumerar. Y pasamos a nuestro lado izquierdo, ¿sí? Como nosotros brincamos del lado derecho
al lado izquierdo por medio de la línea de centro, vamos a volver a comenzar nuestra numeración. En este caso, D ya está numerado. La siguiente línea corresponde al número primero y la siguiente línea corresponde al número segundo. Porque ya no coloco un número tercero porque la siguiente línea le corresponde la letra A. Ok, yo en clase expliqué muy detenidamente esta parte porque repetíamos los primeros y los segundos sin colocarse comillas o sin identificarlos de diferente manera. Bien, a eso se refiere esta parte. Lo que viene siendo, digamos que de ahí es donde nosotros vamos a poder obtener o poder identificar lo que es el primero, el segundo, el primero y el segundo. Solamente los que nos falta identificar es saber qué lado es inferior y qué lado es superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy fácil. Recuerden ustedes que nosotros estuvimos trabajando con la regla de trazo, ¿sí? La regla de trazo dice, en este caso, que todo lo que sea de la parte delantera del cuerpo humano se traza de derecha a izquierda. Y todo lo que se trace de la parte trasera del cuerpo humano se trabaja de izquierda a derecha. Y entonces la clave se encuentra en esta parte. ¿Por qué en esta parte? Porque ustedes han de recordar que hace rato yo les mencioné un juego de palabras, ¿sí? Superior e inferior. Y yo les dije, si nosotros buscáramos los sinónimos de cada una de estas, superior significa mayor, significa adelante, ¿sí? Sinónimos de inferior significaría menor o atrás y sucesivamente, ¿no? Yo nomás lo voy a dejar con estas dos. ¿Por qué? Porque si superior es mayor y corresponde a la parte de enfrente, adelante, yo tengo, recuerden que nosotros en el cuerpo humano tenemos una parte delantera, que es la parte, digamos, donde se ubicamos nuestro rostro, y la parte trasera, que es la que es, digamos, donde vamos a encontrar nuestra espalda. Entonces, una vez que nosotros ya logramos entender esta parte, solamente es identificarlo. Si superior es mayor y corresponde adelante, entonces superior va a pertenecer al lado derecho e inferior al lado izquierdo. Por lo tanto, nosotros en nuestro rectángulo tenemos, y aquí es donde yo les decía, no importaba de qué lado era nuestra escuadra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo voy a marcarlo o lo voy a identificar de acuerdo a mi regla de trazo. En este caso dice que del lado derecho quedaría el superior, este sería el lado superior, porque esta es mi línea de centro, y de este lado sería mi línea inferior. Y una vez que yo identifique cuál es superior y cuál es inferior, entonces ahora sí, sin problemas, yo puedo trazar cada una de las medidas que indica. Y todas se trazan de arriba hacia abajo. Si yo observo mi tabla, todas se trazan de arriba hacia abajo. Solamente respeto la primera, la segunda, la primera y la segunda, tal cual como me lo marca. Primero las superiores y luego las inferiores. Ok, bien, vamos a trazarlas entonces de manera rápida. La primera dice que es de 2.3. Se va a marcar sobre lo que viene siendo la línea primera del lado derecho porque es superior. Y voy a dar una distancia de 2.3. Y ahí obtienen el punto número 6. Punto número 7, segunda guía, hoja superior, igualmente de arriba hacia abajo, pero en la segunda del lado superior. Y voy a dar una distancia de 0.3.
6. No llega ni al centímetro, ¿sí? Y ahí obtienen el punto número 7. Número 8 dice primera guía, hoja inferior. Pasamos al lado izquierdo. La primera. Y esta va a medir 0.5. Igualmente se da de arriba hacia abajo. Si ustedes se han percatado, el 0 siempre lo he colocado en cada uno de los vértices que se generó. Y ahí obtenemos el número 8. Número 9 dice segunda guía, hoja inferior. Pasamos a la número 2. Y esta va a ser de 2.2. Igualmente de arriba hacia abajo. Y ahí obtenemos el punto número 9. ¿Sí? Y hemos terminado de trazar nuestras guías. Viene la número 10 y la número 11. Aquí esto es importante porque si ustedes se dan cuenta, yo en la número 10 y en la número 11, en su tabla no dejé punto de referencia. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en este caso la guía o la palabra bisectriz, que es la palabra clave, porque nosotros ya identificamos la parte superior y la parte inferior, viene lo que viene siendo la bisectriz. Y recuerden que la bisectriz es la línea que divide un ángulo de 90 grados entre 2. Sí. Si yo tuviera un ángulo de 90 grados, la bisectriz vendría siendo la línea que la divide por la mitad. Digamos en este caso que la línea roja viene siendo la bisectriz, con la única diferencia que la bisectriz en este caso nos marca que esta línea tendría que tener un tamaño específico. ¿Y para qué nos sirven las bisectrices? Pues igualmente que las guías no nos sirven para saber el punto exacto por donde pasa la curva. Entonces aquí yo no puse ningún punto de referencia. ¿Por qué? Porque si yo observo mi trazo, está lleno de ángulos, ¿sí? De ángulos de 90 grados por todos lados. Pero sí hay un lugar exacto donde se van a colocar. En este caso, la guía bisectriz de hoja superior se trabaja en el ángulo de abajo que se forma entre el punto número 6 y el punto número 3. Y la número 11 se traza en el ángulo que se forma del punto número 9 al punto número 3. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, y yo lo expliqué más detenidamente en clase, era dibujar cada ángulo, ¿sí? Para que ustedes pudieran obtener el punto de referencia. En el número 10 voy a dibujar un ángulo del lado derecho, ¿sí? Le voy a colocar el punto número 6, que es el punto de común que me corresponde, hacia el punto número 3, comillas. Y ya nada más vamos a dividirlo con una flecha respetando la dirección en la que voy a trazar la medida. Y lo mismo lo voy a hacer del otro, en el número 11. Voy a dibujar un ángulo, pero en este caso va a ser un ángulo izquierdo. ¿Sí? Igualmente coloco los puntos de referencia que le corresponden al punto número 9 y al punto número 3 y solamente dibujo la flecha en la que dirigimos o en la que vamos a dirigir, pues obviamente la medida. Una vez que yo ya tengo esto, entonces sí me voy a trabajar en mi trazo. Y dice que voy a marcar una bisectriz de 0.6 exactamente en este punto. Entonces, tomo mi regla, coloco el 0 exactamente en la esquina, tratando de dividir por la mitad este ángulo lo mejor que pueda. Y voy a trazar una línea recta que mida 0.6 milímetros. Y ahí estarían obteniendo ustedes el punto número 10. Punto número 11.
va a ser de 0.7 e igual que la anterior coloco el 0 sobre lo que viene siendo mi esquina y voy a tratar de acomodar mi regla tratando de dividirlo lo más centrado posible, ¿sí? Y en este caso voy a dar una línea de 0.7 y ahí voy a obtener el número 11. Y con eso he terminado yo de trazar mis 11 medidas que me estaba solicitando para poder elaborar mi trazo. Ok, bien, vamos a concluirlo. Una vez que yo ya lo tengo terminado, lo que voy a hacer ahora solamente va a ser unirlo por dos líneas, tanto líneas rectas como líneas curvas. Vamos a trabajar primero las rectas, vamos a borrar todo lo que nosotros tengamos extra o que hayamos marcado extra si lo llegaron a marcar. Y si no les debe de quedar, pues obviamente así. Quitamos igualmente la palabra inferior y superior que colocamos con lápiz. Y vamos a unir primero nuestras dos líneas rectas, que va a ser del punto número 3 al punto número 5, con nuestra regla recta. ¿Sí? Y lo mismo que hice del lado izquierdo lo voy a hacer del lado derecho, pero ahora del punto número 3 comillas al 5 comillas. ¿De acuerdo? Bien, una vez que yo ya hice esto, vamos a trabajar ahora con nuestra regla curva pistola, en donde vamos a unir en dos tiempos, de centro hacia costado, ¿sí? Y vamos a unir primero la letra D con el punto número 7 hasta llegar al punto número 6. Entonces vamos a buscar la curva que mejor se ajuste o la parte de la curva que mejor se ajuste y unimos, ¿sí? Voy a girar mi regla en posición horizontal y ahora voy a tratar de buscar la curva que mejor se ajuste para unir el punto número 6 pasando por el punto número 10 hasta llegar al punto número 3, pero tratando de que la curva me quede hacia arriba. ¿Sí? Y de esta manera queda la primer curva del lado derecho. Ahora voy a hacer lo mismo, pero del lado izquierdo. Lo único que voy a hacer va a ser girar mi regla, colocando la curva hacia el lado derecho. Y unimos igualmente de D, 8 y 9, que son mis primeros 3 puntos, buscando la curva que mejor se ajuste, o el lado de la curva que mejor se ajuste. ¿Sí? Uniendo solamente estos 3 puntos. ¿Sí? Y ahora lo voy a hacer de 9, 11 y 3. Igualmente colocando solamente la parte más curva. Si se dieron cuenta y si fueron observadores, el último tercio, la parte de la curva pequeñita, lo trabajé con la parte más chiquita de mi regla y la otra parte lo trabajé con la parte curva, pero digamos como que más en el lomito, ¿sale? Entonces digamos que ese es el truco. Y con eso he terminado y concluido pues el trazo de mi manga. Solamente le faltan claves y marcas. Y para eso vamos a utilizar nuestro bolígrafo rojo y nuestro bolígrafo azul. Vamos a iniciar trazando el hilo de tela, que en este caso lo vamos a trazar sobre la línea de centro con bolígrafo
rojo, por favor. Y trazamos una línea recta sin que toque hasta arriba y sin que toque, recuerden, hasta abajo. Y marcamos una flecha superior y una flecha inferior, ¿sí? Obviamente va con tinta roja. Con azul le vamos a colocar del lado izquierdo la clave H y que significa hoja inferior, del lado derecho HS que significa hoja superior, y le vamos a colocar la palabra manga básica completa. ¿Sí? Manga básica porque es una manga, en este caso no hay abreviatura o no hay clave y tenemos que colocarle tal cual que es una manga. La talla, que en este caso es talla 11, y el número de piezas de corte que le va a corresponder a una pieza de corte. Maestra, ¿por qué una pieza si yo tengo dos manos? Fácil, porque con este mismo trazo yo puedo obtener ambas mangas, ¿de acuerdo? Y este es un básico, por lo tanto, solamente este se trabaja en papel, por eso es 1. Ok, y para finalizar, le vamos a colocar en la parte de abajo la letra E, S, C, 2 puntos, 1, de 4, identificando que este trazo viene siendo una escala. Y eso sería todo, chicos. Con eso estaríamos concluyendo nuestro trazo de manga básica. Que tengan bonito día.